Hola a todos y todas, bienvenidos a MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Selles, soy académico de la universidad y nos encontramos en la temporada Internados 2026 con los internos de la rotación de emergencias y cuidados intensivos en pequeños animales. Hoy día nos encontramos con Ignacio Barrientos, Rodrigo de las Fuentes y Javier Fuentes. Bienvenidos a este espacio y les quiero preguntar primero que nada, antes de comenzar, cómo van sus rotaciones clínicas, su simulación, cómo va su rotación en general de emergencia y cuidado intensivo. Ha estado súper buena, pero bien intensa, como bien cansadora, pero se ha aprendido mucho, se ha aprovechado mucho el tiempo. Sí, es genial tener la oportunidad de tener turnos nocturnos, que es algo que nunca, al menos en experiencia personal, habíamos tenido y es súper canónico dentro de estudiar veterinaria, siento, hacer un turno nocturno. Y la verdad es que ha sido súper bacán porque hemos podido aplicar todo lo que hemos aprendido todos estos años, por fin ahí en la clínica. Sí, ha sido muy bueno, días largos, pero afortunadamente nos ha tocado con gente buena que dispuesta a enseñar y hemos aprendido mucho por eso también. Perfecto. ¿De qué vamos a conversar hoy día? De intoxicación con etilenglicol en perros y gatos. De intoxicación con etilenglicol. Primero que nada, entonces, ¿qué es el etilenglicol? ¿Qué es una intoxicación y dónde la encontramos? ¿Cómo un animal se puede intoxicar con etilenglicol? Sí, eso. Lo importante es, como dijo, saber primero qué es el etilenglicol, que es un alcohol que se encuentra como un ingrediente común en botellas de anticongelante para motores de auto y también en disolventes. Y este es como un líquido que es incoloro e inoloro, pero que tiene como un sabor dulce que puede atraer a los animales a consumirlo. Además es extremadamente tóxico, como que se reporta que las dosis sobre 1,5 ml en gato y 6,6 ml en perro ya son letales. Entonces se necesita súper poco que consuman para poder ya generar un cuadro de intoxicación. Y los animales que tienen principal riesgo son los gatos outdoor, que pueden consumirlo directamente desde autos que estén filtrando, por ejemplo, o también pueden pasar por un lugar estrecho y quedar manchados y después lamerse el pelaje para limpiarse e intoxicarse. Y en el caso de los perros pueden ser perros de casa, donde los tutores tengan estos bidones de anticongelante y los rompan jugando, o también perros que se les deja salir sin supervisión y pueden consumirlo en la calle. Efectivamente, esa es una de las rutas clásicas de intoxicación, ¿cierto? Los animales consumen agua que está aposada en una cuneta, por ejemplo, donde había un auto que estaba filtrando, y esa es una de las características de esa intoxicación, digamos, ¿cierto? Un animal que en general encuentra, fuera del caso de romper un recipiente, un bidón en la casa, en general es el animal que está en la calle o es outdoor o es callejero derechamente y consume agua de una cuneta, ¿cierto? De la solera de la calle donde hay un auto filtrando. ¿Cómo llega este paciente intoxicado con etilenglicol en la clínica? Bueno, algo como una característica principal de este tipo de intoxicaciones es que los signos que va a mostrar el paciente dependen mucho de cuánto tiempo ha pasado desde que fue la ingestión del químico. Entonces pueden llegar a la clínica, o sea, pueden llegar a la casa originalmente sin signos e ir desarrollándolo al pasar del tiempo, o pueden ya empezar a llegar a la clínica con los signos como de la etapa 1, que son los signos más básicos, que serían náuseas, vómitos, letargia y deshidratación. También en casos más severos pueden ya llegar a la clínica con signos como convulsiones, ataxia, debilidad, entre otros. Perfecto. ¿Y cómo el tutor sabe cuándo tiene que llevar a su mascota a la urgencia? Porque también muchos de ellos son signos súper inespecíficos que pueden ir progresando. ¿Cuándo usted recomendaría, ¿cierto?, a un tutor que lleve a su animal a la clínica? Eso igual puede ser complicado porque es una intoxicación en la que actuar rápidamente es muy importante y puede que el tutor no los vea. De hecho, normalmente no los va a ver consumiendo el químico, sino que se va a dar cuenta y los va a llevar a la clínica cuando ya empiecen a aparecer los signos. Incluso muchos pueden esperar, porque como son signos inespecíficos y ver vómitos, deshidratación, pueden pensar en esperar y que se les pase solo y ya llegar con signos más avanzados como signos neurológicos. Perfecto. Y también como lo señalaron en un principio, de repente un animal que tenga signos que si bien son inespecíficos, si ven que tiene el pelaje manchado, el hocico manchado, por ejemplo, ya hay que pensar que probablemente esos signos refieren a una intoxicación, ¿cierto?
Entonces, de repente también como educación a los tutores, ¿cierto? Muchas veces si su animal tiene signos específicos, pero tiene pelaje manchado con una sustancia oleosa, ¿cierto? O otra característica, podemos pensar que está cursando por una intoxicación y tal vez es momento de llevarlo a la clínica, aunque los signos no sean tan graves en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo llega la urgencia entonces este paciente? Una vez que ya el tutor se dio cuenta, lo llevó a la clínica. ¿Cómo entra este paciente a la urgencia intoxicado en etilenglicol? Normalmente el caso más común es que lleguen con signos de la etapa 1, que esta enfermedad se puede dividir como la signología de esta enfermedad, el cuadro clínico se puede dividir en 3 etapas. Los signos de la etapa 1, la etapa 1 va desde los 30 minutos desde el consumo hasta las 12 horas y se caracteriza por signos que se producen debido a la irritación gástrica por el consumo del químico y a la alta concentración de etilenglicol en sangre inicialmente. Y estos pueden ser los signos de deshidratación, vómitos, letargia y los signos nerviosos como ataxia y debilidad, incluso convulsiones. Ya después, cuando han pasado desde las 12 a las 24 horas en gato y desde las 36 a las 72 horas en perro, ya serían los signos de la etapa 2. Y estos signos están asociados a la acumulación de metabolitos tóxicos derivados del etilenglicol y son signos como la taquicardia, la taquipnea, la hipo o hipertensión, edema pulmonar, arritmias, falla cardíaca congestiva y shock circulatorio incluso. Y los tiempos de esta etapa cambian entre perros y gatos porque los gatos metabolizan más rápido el etilenglicol. Y ya la etapa 3, que son pasadas las 24 horas en gato y pasadas las 72 horas en perro, ya presentan signos asociados a una injuria renal aguda que se produce por la intoxicación. Y podemos ver oliguria, azotemia, pueden haber riñones inflamados y dolorosos, también pueden haber signos de uremia como vómitos, úlceras orales y anorexia. Perfecto. Y el clínico cuando llega este animal con toda esta signología, ¿cierto? Independiente de la etapa y de la hora, cuando el tutor llevó al animal, digamos. ¿En qué otra cosa podríamos pensar con esa misma constelación de signos, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser diagnósticos diferenciales que pudiéramos tener en la mano? Como diferenciales acá siempre hay que tener en cuenta otras causas de intoxicación que presenten signos muy parecidos como gástricos y neurológicos. Pueden ser otras intoxicaciones como el etanol, los órganos fosforados, metaldehído, también el consumo de marihuana. Y también hay que tener en cuenta otras intoxicaciones causantes de injuria renal aguda, como en el caso de los gatos el consumo de lilium, en el caso de los perros el consumo de uvas. Perfecto. Y independiente, porque seguramente cuando llega este animal, ¿cierto? Independiente de la etapa con estos signos, probablemente no tengamos claro cuál sea la causa en ese minuto de la intoxicación. Tal vez ni siquiera nunca la sepamos, digamos. Entonces, en este animal, con toda esta signología, ¿cuáles ustedes creen que van a ser las primeras maniobras de estabilización de este paciente? Bueno, las primeras maniobras de estabilización para pacientes con posible intoxicación con etilenglicol se centran principalmente en, idealmente, prevenir la producción de los metabolitos tóxicos, prevenir los desequilibrios de ácido-base y también de electrolitos, y también mantener la tasa de filtración glomerular cuando se da el caso de que ya llegan en una etapa tardía de la intoxicación y la injuria renal aguda ya está como sucediendo. Es por esto que en el manejo sintomático inicial es esencial la monitorización de los gases sanguíneos, de los electrolitos y de la función renal. Una técnica de estabilización que se usa ampliamente en muchos casos es la fluidoterapia, que se usa principalmente para rehidratar al paciente y en este caso también para promover la diuresis. Y bueno, este cálculo de la fluidoterapia siempre tiene que ser con cuidado, fijándose bien en las necesidades de cada paciente, con su porcentaje de deshidratación, con también su tasa de mantención y también con las pérdidas sensibles e insensibles que puede tener el paciente. Y esto es súper importante también para poder evitar la sobrecarga de fluidos que se le puede entregar y así empeorar el cuadro. También cuando llega un paciente con signos de una posible intoxicación, siempre se tiene que pensar en hacer una descontaminación gástrica y un lavado gástrico que pueda ser útil en el caso de que aún no se han absorbido como los intoxicantes. Esto en la intoxicación con etilenglicol es difícil, ya que es un líquido y se absorbe rápidamente,
Por eso que no es muy efectivo el lavado gástrico y la descontaminación gástrica con carbón activado si ya pasaron 30 minutos después de ingerir este producto. Pero bueno, como no se sabe tan bien y son signos inespecíficos y no siempre se va a saber cuál es la causa de intoxicación, siempre se puede intentar para poder tener al menos una menor carga de este contaminante dentro del organismo. Eh, También la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son opciones antes de que se instaure la azotemia en este caso, pero como sabemos en Chile no es un tratamiento eh, muy ofrecido como en las clínicas veterinarias. Es un tratamiento que está iniciando y esperamos que pronto se pueda hacer con más regularidad. Eh, Eso, bueno, uno de los metabolitos principalmente producidos con la intoxicación con etilenglicol es el oxalato. Esto es uno de los pasos de la metabolización del etilenglicol. Y el oxalato se une al calcio, creando el oxalato de calcio. Es por eso que también signos de hipocalcemia severa pueden verse en estos pacientes, puede ser una, una pista. Y también los signos de desestabilización ácido-base, una acidosis metabólica, que se pueda presentar, también dar bicarbonato según su requerimiento, para poder estabilizar más las fases iniciales de este paciente. Perfecto, entonces este paciente lo vamos a ir compensando finalmente de manera un poco más sintomática, ¿cierto? Lo que va presentando lo vamos a ir tratando, evidentemente. Eh, y exámenes complementarios, ¿qué le podemos hacer mientras estamos en la estabilización inicial? También seguramente vamos a querer tener un monitoreo, un perfil del paciente. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que ustedes harían primero en este paciente para poder tener un perfil más acabado de su salud en ese momento? Bueno, los exámenes complementarios que se utilizan para reconocer esta intoxicación son principalmente el hemograma, el perfil bioquímico, también se hace en urianálisis y también la gasometría. En el hemograma vamos a poder ver cambios relacionados con la posible deshidratación que va a presentar el paciente, que puede ser una policitemia relativa, y también el estrés que presenta todo el organismo por esta intoxicación y este agente extraño. Puede presentarse con neutrofilia por linfopenia. Y también en ciertos casos se ha observado equinocitosis en los glóbulos rojos por el trastorno renal, por la uremia que está sucediendo. Y bueno, el siguiente es el perfil bioquímico, que desde las 12 horas en el consumo de los gatos y 24 en el perro, como mencionó mi compañero antes, que los más afectados son los gatos, lo metabolizan un poco más rápido. Ya vamos a ver aumento en el NUS y en la creatinina. Es bastante rápida la instauración y el daño que se hace al riñón. También vamos a presentar la hiperfosfatemia por la disminución de la filtración y hipercalcemia. También vamos a ver la hipercalemia. Va a haber hipercalemia por el desarrollo de la oliguria y de toda la enfermedad renal. Y también vamos a ver una hipocalcemia, por lo que mencioné antes, por la unión del oxalato con el calcio y la eliminación de estos cristales por la orina. También en ciertos casos se puede ver hiperglicemia. Luego también en el uranálisis, que es súper importante hacerlo, ya que toda esta intoxicación engloba el daño renal. Ya desde las 3 horas post ingestión del intoxicante, vamos a empezar a ver una disminución de la gravedad específica debido a la diuresis osmótica y la polidipsia que se está generando. Y también vamos a ver una disminución en el pH de la orina. También podemos ver proteinuria por el daño que hay en el glomérulo y glucosuria y también hematuria, que son también hallazgos comunes en la enfermedad renal. Y desde las 3 a 6 horas vamos a empezar a poder ver los cristales de oxalato de calcio, que también es una gran pista cuando hay un paciente intoxicado. Si hay cristales de oxalato de calcio en gran cantidad en la orina, es una gran pista para poder ir hacia el diagnóstico de intoxicación con etilenglicol y poder dar el tratamiento más efectivo. Y por último está la gasometría, que desde las 3 horas también vamos a poder ver una acidemia que se instaura y también la disminución del bicarbonato plasmático y también y por ende el anion gap aumentado. Perfecto, y justamente con algunos de esos exámenes, como por ejemplo con la gasometría, que es rápida y es temprana y la podemos hacer probablemente primero Sí. en esta jerarquía,
ya vamos a ir corrigiendo, ¿cierto?, ese desorden electrolítico, la acidosis metabólica, eventualmente. Entonces, también pasa que la gasometría es un muy buen examen porque si bien no es específico para esta intoxicación, nos va a servir para poder estabilizar al paciente de manera un poco más rápida, ¿cierto? Claro. Y después de que ya lo estabilicemos, no sé si tienen alguna pista, obviamente va a depender del estado del paciente, en qué etapa llegó, pero no sé si tienen algo en promedio, cuánto tiempo estaría más o menos hospitalizado un paciente, un perro, un gato, para estabilizarlo. Y luego de esta estabilización inicial, ¿cierto? Después de que ya hemos hecho su examen, le hemos pasado fluido, hemos tratado de corregir su acidosis, su desorden electrolítico, su descompensación gástrica, hemodinámica, las que pudiese haber presentado. ¿Cuáles van a ser los tratamientos definitivos para este paciente? Luego de haberlo estabilizado, ¿cierto? Ya una vez que tengamos certeza o muchas pistas, ¿cierto?, de la intoxicación, que ya nos lleven a que probablemente sea la causa de la descompensación del paciente, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento definitivo? Bueno, ya que tenemos como identificado la posible intoxicación por etilenglicol y ya tratamos los signos agudos, lo más importante es comenzar este tratamiento definitivo lo más pronto posible. El etilenglicol en el cuerpo es metabolizado por una enzima que es la alcohol deshidrogenasa y esta puede ser, la cual se puede inhibir por un fármaco que es el fomepizol. El cual es selectivo competitivo para esto y lo que hace es inhibir esta enzima y previene la formación de los metabolitos tóxicos que son los que finalmente terminan generando el daño en el sistema del paciente. Pero también se puede administrar etanol, que incluso tiene mayor afinidad con esta enzima como manera de ocuparla. Entonces tenemos esos dos tratamientos que pueden ser usados, pero ambos no pueden ser usados juntos porque el fomepizol va a inhibir la alcohol deshidrogenasa y el etanol va a ocupar la alcohol deshidrogenasa. Entonces, si es que damos un tratamiento con ambos, podemos terminar generando mayor daño al paciente ya que vamos a empezar como a acumular etanol dentro del mismo sistema del paciente. Entonces, lo ideal es comenzar este tratamiento las primeras 12 horas. Por lo tanto, es muy importante realizar todos los exámenes complementarios, identificar súper rápido también el tipo de intoxicación que tenemos y comenzar el tratamiento. Ahora en la realidad, el fomepizol es bien costoso y también es difícil de encontrar. Entonces, la opción más realista termina siendo el tratamiento con etanol de grado clínico. Pero también aquí es importante considerar que el etanol va a generar una depresión del sistema nervioso central y también hipotermia. Por lo tanto, es muy importante que durante la administración de este tratamiento con etanol se monitoree al paciente, se monitoree su temperatura porque tienden a la hipotermia y también estar constantemente midiendo gases sanguíneos, glicemia, porque también esto puede generar una acidemia, o sea, una acidosis y también otros cambios metabólicos en el paciente. Ahora vamos a las dosis. Normalmente en perros se comienza con un bolo intravenoso, pero tiene que ser pasado de forma lenta, de 12 miligramos kilo de etanol. Y luego se instaura, después de ser pasado esto como entre 15 y 30 minutos, se comienza una ECRIDE, una infusión constante de etanol al 5%, de 2 ml kilo hora por al menos 48 horas. En gatos no se realiza el primer bolo, sino que se comienza solamente con la infusión continua, pero esta se lleva a 5 ml kilo hora y también durante 48 horas e incluso se reporta que el tratamiento puede durar un poco más. Y eso es el tratamiento. Perfecto. Y bueno, ahí vamos efectivamente, si es que todavía no se ha metabolizado, digamos, los metabolitos tóxicos efectivamente, o inhibirlos o consumirlos, ¿cierto? Ocuparlos. Ahora, si la intoxicación ya lleva mucho tiempo, ya se metabolizó todo, ya no tiene mucho sentido usar el tratamiento, por lo tanto, mientras más temprano lo utilicemos mejor, evidentemente, porque vamos a estar consumiendo mayor cantidad de metabolitos para que no causen el efecto tóxico, ¿cierto? Claro, por lo mismo siempre hay que tenerlo como en mente, como veterinario, cuando llega una intoxicación, siempre tener en la cabeza que puede ser etilenglicol, porque el tratamiento oportuno es el definitivo, si no ya vamos a lograr una injuria renal y va a tener que ser tratar como los signos clínicos y las consecuencias de esta intoxicación como tal. Sí, es que luego ya como de 12 horas ya se ha metabolizado todo rápido, sí, casi, entonces no sacas nada con inhibir la enzima o darle etanol porque no
no hay nada que inhibir o que ocupar. Exactamente, muy bien. Y este paciente, si hicimos todo este tratamiento, llegó, lo estabilizamos, reconocimos, lo tratamos adecuadamente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Mira, la verdad es que el pronóstico depende mucho en cuánto tiempo se haya identificado primero el tipo de intoxicación. Pero normalmente los pacientes no... O sea, después de las 12 horas es difícil como que tenga un buen pronóstico el paciente debido a todos los daños producidos por los metabolitos. Pero también es difícil identificar el momento exacto en el que el paciente consumió el etilenglicol porque muchas veces los tutores no saben o no los han visto y solamente llevan al paciente al veterinario cuando empiezan a mostrarse signos. Y ya que se muestran signos, significa que es una etapa tardía, que significa que ya se empezó a metabolizar el etilenglicol y se generaron estos metabolitos tóxicos. Entonces, la verdad es que el pronóstico no es un buen pronóstico si es que hay la existencia de signos. Y el problema es que la mayoría de casos que se trae es cuando existen los signos. Entonces, en general, el pronóstico no es un buen pronóstico. Y este mismo paciente, digamos, que llega así ya con signología clínica, ¿cuánto tiempo más o menos está hospitalizado para que pueda salir, digamos, de este cuadro? Normalmente varía de 3 a 6 días de hospitalización porque primero tiene que venir la estabilización, que eso sería las primeras 12 horas y al mismo tiempo se está iniciando la terapia con el alcohol, o sea, con el fomepizol o con el etanol y esas terapias van desde las 48 hasta las 72 horas, entonces mínimo son 2 o 3 días de estabilización. Y luego, igual el paciente va a quedar con daño orgánico, o sea, con daño multiorgánico, o sea, afectado los riñones, el hígado, hasta los pulmones también se pueden ver afectados. Entonces, luego sí o sí el paciente va a tener que quedarse más tiempo para estabilizar el daño de los otros órganos. Entonces, por eso es como entre 3 a 6 días o incluso de 1 a 2 semanas podría ser. Perfecto. ¿Y hay recidivas después de que este paciente sea de alta generalmente? La recidiva primero sería si es que el paciente logra superar este cuadro. Ese es el primer desafío. Pero las recidivas serían relacionadas al mismo daño que estaba mencionando antes, que los daños renales casi arriba de un 95% diría así, seguro de que hay daño renal y también de otros órganos. Entonces la recidiva sería por el daño a los otros órganos. Perfecto. Y bueno, y también actualmente hay pacientes que si no cambian su conducta, su manera de vida, ¿cierto? Y siguen siendo outdoor, podrían volver a consumir. El paciente no asocia que ese consumo fue el que le causó la enfermedad, digamos, ¿cierto? No saben cómo llegaron ahí. Por lo tanto, es probable que si vuelve a mantener esa misma vida, vuelva a consumirlo, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles podrían ser, no sé, maneras de prevenir esta intoxicación? O sea, la prevención es primero que todo, es estar bien pendiente de la mascota. Esa es la atención a la mascota, pero en la realidad eso es difícil. Entonces, sería más que nada para gatos outdoor, prevenir de tener un gato outdoor, de que sea un gato indoor. También si es que uno tiene anticongelante o trabajas con anticongelantes, por ejemplo, en un taller automotriz o vives en un barrio industrial, por ejemplo, estar pendiente de que esté cerrado, de que no esté al alcance de los animales y bueno, también como no permitirles como el libre deambular tanto a los perros como a los gatos porque ese es como el motivo por en el cual se ven contaminados tanto gatos como perros. Perfecto, muy importante la prevención, ¿cierto? Como bien ustedes decían, las cosas tal vez en altura, cerradas, bajo llave, Sí. siempre importantes, como para un niño, para un animal, más o menos son los mismos cuidados en ese sentido. También creo que es importante mencionar que todos estos pacientes, como mencionaron mis compañeros, quedan con secuelas renales principalmente. Una derivación a un especialista nefrourinario sería oportuno como para poder controlar periódicamente el estado de esos riñones y de todo el sistema nefrourinario. Sí, claro, un paciente que lo más probable es que va a quedar como enfermo renal crónico seguramente después de esta patología. Sí, es como una derivación a medicina interna. A medicina interna o cierto. Muy bien. ¿Y qué pasa si no tengo etanol, por ejemplo? ¿Se puede hacer de alguna otra manera? Sí, hay un hack muy interesante. Si es que uno no tiene etanol de grado clínico, que
en verdad, en lo personal, todas las clínicas que he estado, no he visto, quizás sí tienen, pero no he visto yo la existencia del etanol ahí. Uno puede ocupar, si es que estás en la emergencia y, bueno, un paciente así, derivarlo, por ejemplo, es solamente porque no tienes o no sabes cómo controlarlo, o no tienes los insumos, porque cada minuto cuenta en esta emergencia. Se puede usar vodka en vez de etanol, vodka puro. Entonces, se hace una mezcla para dejarlo al 5%, entonces tú tomas 125 ml de vodka puro y lo agregas a 875 ml de Ringer lactato o suero salino. Y esto se lo administra al paciente a través de una bajada de suero, pero con filtro, como estas que se usan para las transfusiones de sangre. Y eso, con eso lo reemplazas. No queremos decir que en la mayoría de las clínicas veterinarias hay vodka. Tampoco hay vodka, pero a lo mejor hay una botillería más cerca, claro, que se puede. Sí. Aquí en Chile eso, hay botillerías en todas las esquinas. Y abierta todo el día. Y abierta, exacto. 24 horas. Bien, muchas gracias por toda la información que nos han entregado. Yo creo que ha sido súper interesante, una intoxicación que sigue siendo bastante común porque el etilenglicol sigue estando como en el 99% de los anticongelantes de vehículos presentes y por lo tanto probablemente se va a acabar el minuto que los anticongelantes cambien de producto, digamos, y tengan otra fórmula, pero hasta ahora esa es uno de los productos principales y está en su fórmula y no la han cambiado, por lo tanto las intoxicaciones siguen ocurriendo y siguen llegando. Muchas gracias. Ignacio Barrientos, Rodrigo Lafuente, Javier Fuentes por haber participado de este video podcast y esperamos que tengan un muy buen término de su rotación de emergencia y cuidado intensivo y también en las rotaciones que les quedan para ya a fin de año estar plenamente titulados como médicos veterinarios. Muchas gracias. Bien, nos despedimos. MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.